Muy buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia programada en la fecha, en el expediente número 20.568-2015. Vamos a pedir a las partes aquí presentes que se identifique. Señor demandante deberá indicar nombre, número de documento de identidad y domicilio. En ese mismo tenor, los señores abogados y el representante de la empresa demandada. Señor. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Edgar Arturo Peralta Vicuña, demandante con DNI 09633888. Mi domicilio real es Pasaje La Madrileña 247 San Miguel. Señor abogado. Buenos días, señora magistrada. Buenos días con todos. Mi nombre es José Slitter de la Cruz Ponce, con Colegio Abogado del Callao 5342, casilla del Poder Judicial 10742 y casilla electrónica 2891. Señor representante. Muchas gracias, buenos días con todos. Luis Esteban Enrique Torrejón Vázquez, apoderado de la demandada BBVA Banco Continental, DNI 4276-1201, Ministerio Real para estos efectos, en Avenida República de Panamá 3055 San Isidro. Señora abogada. Gracias, buenos días. Mi nombre es Carmen Lucila Noguera García, identificada con registro Colegio de Abogados de Lima 46693 y fijando casilla electrónica para estos efectos en la casilla número 10440. Señores abogados, mediante este acto me aboco al conocimiento de la presente causa y para evitar futuras nulidades que se puedan dar, vamos a tener que hacer de renovar los actos referidos a la posición, a la exposición de su teoría del caso, la defensa y hacer mención a los medios probatorios que tengo entendidos hasta el momento son documentales. ¿Ya? Antes de iniciar eso, vamos a correr traslado respecto a un escrito presentado por el demandante. Sumillado, presento prueba nueva. En tanto, señor abogado, oralice su escrito, por favor. Es una copia para la parte demandada. ¿En este acto o en la etapa correspondiente? En este acto, antes de iniciar con los otros los demás. Gracias, doctora. Gracias, señora magistrada. Venimos a presentar, señora magistrada, 6 declaraciones indagatorias, declaraciones indagatorias ante el Ministerio Público, toda vez que la discusión de la presente causa versa entre uno de las causales, que es básicamente la violación a las comunicaciones, por el cual se despide injustamente al trabajador, y ese hecho ha sido investigado en su contenido penal en el Ministerio Público. Y esas son las declaraciones que obviamente tienen relevancia sobre los hechos que tienen consecuencia laboral, y es por ello que nosotros lo que intentamos acreditar con estas 6 indagaciones es que ya el hecho investigado y su consecuencia penal ha sido investigado en el Ministerio Público. Y algo adicional, doctora, a la fecha del 20 de octubre que se presentó esas indagaciones todavía no estaba el dictamen fiscal. Hoy hemos ya ha obtenido el dictamen fiscal, y en todo caso también apelando al principio de oralidad lo presento como prueba nueva, para de una vez con economía procesal en este acto que estoy oralizando, como prueba nueva tanto el dictamen fiscal superior como el fiscal provincial, que han decidido formalizar denuncia por la violación al secreto de las comunicaciones en agravio del trabajador. Describa los medios probatorios. Ese es un proceso penal seguido en contra de... en contra de los siguientes denunciados, doctora. A ver, contra la señorita Evelyn Sueli Balboceda Prellana, Baldoceda Orellana, María Gisela Arevalo Arias, Juan Leonidas Morán Vivanco, ¿no?, en agravio del trabajador, del demandante, ¿no?, Edgar Arturo Peralta Vicuña, por el delito de violación del secreto de las comunicaciones, ¿no? Son 6 indagaciones que se han vertido en ese expediente de despacho fiscal. Y en todo caso también estas 2 dictámenes, doctora, los adjunto, ¿no?, al expediente. Pero estas declaraciones fueron realizadas en octubre del año 2015. Así es, doctora. ¿Por qué a la fecha, por qué tiene calidad de medio de prueba extemporáneo? Sí, doctora, lo que sucede, doctora, es que todavía en septiembre nos proporcionaron las fotocopias. Si bien recuerde usted que ¿Su abogado o usted va a hablar? No, lo que pasa es que no, porque la demanda ha sido presentada, doctora. A ver, le doy la fecha exacta de la presentación de la demanda. 10 de septiembre de 2015. 10 de septiembre del 2015, doctora.
Y las declaraciones tienen fecha octubre 2015. octubre, posterior a la demanda, doctora. Muy bien. Señora abogada, respecto a ese extremo, ¿necesita algún medio o mecanismo o plazo adicional para poder absolverlos? Sí necesitaría, porque no conocemos, como puedo ver en el escrito que se están adjuntando las declaraciones, se trata de 6 personas. En realidad no conocemos el contenido de las declaraciones, ¿no? Tendríamos que revisarlo. Asimismo, se ha hecho referencia a un dictamen fiscal, pero no tenemos copia del mismo. No nos ¿Dictamen fiscal? Sí. Sí. Tenemos Se una encuentran copia tres declaraciones. 6. Hay 6 declaraciones, doctora. 6 declaraciones, más no hay ningún dictamen. No, por eso decía, doctora, aprovechaba que me dio el uso para hacer el uso del informe oral, toda vez que posterior, ya con fecha 23 de enero de este año, se ha emitido un dictamen fiscal en ese mismo expediente y hemos obtenido recién ahora en enero los dictámenes certificados, copias certificadas del despacho fiscal, y por eso, haciendo uso del principio de oralidad, es que también lo presento como prueba nueva, ¿no? Entonces le adjunto este original de las copias certificadas para el expediente y tengo unas copias para la contraparte, ¿no? No tiene copias ahí para la otra parte. Sí tenemos copia, doctora. En todo caso, usted lo que está haciendo es oralizar su pedido. Así es, doctora. Para resolver tengo que correr traslado y darle el tiempo oportuno a la otra parte. Correcto, doctora. En base a ello resolveré. Simplemente le estamos corriendo traslado del pedido que se está haciendo ahorita. ¿Este es para el expediente? Bueno, a ver, un ratito, señorita. Este es el certificado para el expediente. ¿Qué es? Este es para la otra parte. No, présteme ambas copias, por favor. Tiene que resolver. ¿Esta no tienes copia? Doctora, esta es la otra, la denuncia de formalización del fiscal de la denuncia. De esa sí tendría que ir a sacar copia un momentito a mi asistente, doctora. Sí, tiene que entregar el... ¿Y por qué tiene calidad extemporáneo? Porque de igual manera, doctora, ha sido obtenido posterior a la presentación de la demanda, que fue en septiembre del año 2015, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted necesita? ¿2 días? Para revisar los documentos, por un lado, creo que por lo menos unos 3 a 5 días, porque se trata de diversas personas. Ahorita yo no conozco si todos son trabajadores del banco, y tendríamos que revisarlos para saber cuál es la pertinencia en el ¿Cuál es la proceso, finalidad ¿no? de estos medios probatorios? A acreditar, doctora, justamente es un ¿Quiénes tema... son los declarantes? Son ¿Qué relación que tienen con este hecho? Sí, son trabajadores del banco y participaron de la entrega. Lo que sucede es el hecho que se está investigando en la vía laboral, doctora, es que el trabajador le imputan haber realizado labores extralaborales a consecuencia de un sobre donde había una minuta. Ese sobre, una minuta que era un documento privado que no pertenecía al banco, fue aperturado por trabajadores del banco ilegalmente, violando la comunicación privada. Esos denunciados todos son trabajadores que aperturaron el sobre, ¿no? Y como consecuencia de ellos, indebidamente fue... ¿Qué tipo de sobre? ¿Qué contenía el sobre? Una minuta. Una minuta de una transacción particular del demandante. Del demandante, sí. ¿Y qué tiene que ver este hecho con el caso de despido? Sí, mucho, doctora. Le explico en todo caso. A ver, la empresa le acusa al trabajador de realizar actividades extralaborales a su función. El trabajador es ejecutor, trabaja en la oficina de cobranzas del banco. Entonces, una persona X le pide que por favor le aconseje, ¿no?, en temas legales, porque es abogado. Entonces, le aconseja para una minuta, le pide consejo sobre una minuta. El trabajador se da cuenta, se entera que este señor era cliente del banco, tenía una relación con el banco. Entonces el señor comunica y le dice, ¿sabes qué?
no te puedo asesorar para toda documentación y devuélveme toda la documentación que está en la notaría Loli, ¿no? La notaría Loli. Un sobre privado que no tiene ningún logo del banco, y pide él que le devuelvan toda esa documentación porque él no puede asesorar a esa persona porque esa persona tenía vínculo con el banco y eso está prohibido. Entonces él pide la documentación, le pide a su compañero de trabajo que se lo devuelva, pero resulta que ese documento, ese sobre es aperturado por los trabajadores del banco que están denunciados ahí. No debieron jamás abrir el sobre porque era un documento privado, no era un documento del banco, no tenía el logo del banco, era un sobre Manila. Y entonces, a consecuencia de la apertura indebida y a la violación del secreto de las comunicaciones, se abre el sobre y pasan a la mano de los jefes, y los jefes, haciendo una interpretación errada, dicen, acá usted ha asesorado a este señor que es cliente del banco, y entonces está haciendo una labor paralela. Pero jamás aperturó, ahí están los correos electrónicos de la notaría, que jamás se llevó a cabo la configuración de la escritura pública, jamás retiró cualquier apoyo sobre ese tema. Entonces, parte de la discusión, la violación de ese secreto de las comunicaciones. Ahora, la Fiscalía ya determinó que sí abrieron el sobre, determinó la Fiscalía que se abre investigación porque estos señores sí abrieron el sobre, y la apertura de ese sobre ha perjudicado a mi cliente, doctora. Entonces tiene que ver mucho con la investigación en materia laboral. Si bien es cierto, la Fiscalía verá las consecuencias penales, lo que a nosotros nos interesa es el hecho que ha generado, que obviamente tiene consecuencias penales, ese hecho de aperturar un sobre. A nosotros no tiene relevancia penal, para acá tiene poco interés, pero sí el hecho específico de aperturar un sobre y como consecuencia de ello haber despedido a un trabajador. Muy bien. Vamos a... La petición de medios probatorios de imponido está formulado. Vamos a correr traslado a la parte demandada, que ha dicho de que resulta necesario un tiempo prudencial para que realice su defensa, ya que los documentos fueron presentados en este acto. Sin perjuicio de ello, vamos a desarrollar las etapas que ya le mencioné inicialmente, o sea, la exposición de la teoría del caso, la defensa correspondiente. Le vamos a otorgar un periodo de 4 días a usted, señora abogada, para que pueda absolver por escrito los documentos que usted tiene en las manos, y vamos a señalar, sin perjuicio de ello, vamos a señalar fecha de notificación de sentencia. No creo que usted quiera que el traslado del traslado. No, doctora. ¿No? No desistimos en todo caso de ese acto. Siendo así, usted vamos a darle el micrófono abierto, señor abogado, para que pueda oralizar qué es lo que pretende con la presentación de su demanda. Ok, gracias, señora magistrada. Bien, señora magistrada, en este alegato de apertura nosotros vamos a solicitar la reposición del trabajador como consecuencia de un despido vulneratorio de derechos fundamentales, ¿no? En la doctrina del Tribunal Constitucional, también denominado despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, y en la jurisprudencia, y en la doctrina también despido desproporcionado, ¿no? Y por lo que venimos a solicitar su reposición laboral. El trabajador ingresó a la empresa en mayo del 2002, ahí hemos adjuntado en su etapa probatoria, hemos adjuntado la documentación y las constancias de trabajo. El trabajador se desempeñaba como especialista en gestor de recuperaciones del área del banco, ¿no? El área legal del banco. Ocurrió que el trabajador conoce a la persona del señor Pablo Sandro Adán, que es una persona que le pide consejos, le pide de favor al trabajador, quien es abogado, ¿no? Para que le ayude con una minuta. El trabajador, a consecuencia de ello, de alguna manera le pregunta sobre qué trata. El trabajador, como es trabajador del banco y es abogado, consulta al banco, va a verificar si este señor es cliente o no del banco, porque está prohibido asesorar a alguien que tenga relación con el banco. Entonces el trabajador se toma conocimiento que tiene vinculación con el banco y le pide al señor Adán que le devuelva, toda la documentación, toda la documentación sea retenida, porque no puede darle ningún tipo de información o de apoyo profesional. En ese sentido, prueba de ello está la declaración jurada del propio Pablo Adán, que en la etapa probatoria lo haremos valorar, donde el señor Adán mismo ratifica este hecho. El señor Arturo, el demandante, solicita que toda la documentación de esta minuta, básicamente la minuta, doctora, no digo toda, básicamente la minuta sea retenida, ¿no? En la notaría Loli. El trabajador Arturo Peralta solicita a su compañero de trabajo
que recoja ese sobre privado, porque es un sobre privado, no tiene el logo de la empresa, era un sobre privado que se había retenido. Sin embargo, como consecuencia de la mala práctica, digamos indebida, de los trabajadores, no sabemos cómo toman conocimiento de este sobre los trabajadores del banco, y finalmente el sobre es recogido por la señorita Balboceda, ¿no?, que es una trabajadora del banco, y es entregado al jefe, tal se nombre Morán, ¿no?, quien entre ellos, en realidad, por eso la investigación fiscal final es quien apertura el sobre, pero recoge la notaría, nos da el informe, que ahí está el correo electrónico de la notaría, que el sobre se entrega a la señorita Balboceda, que no tiene, es una persona desconocida, el señor Arturo Peralta. La señora Balboceda es una trabajadora del banco. Esta señorita lo entrega al señor Morán, quien es su jefe, ¿no? Y en esa área de esa oficina se apertura el sobre, que es un sobre privado indebido. Al aperturar el sobre, lo que encuentra es una minuta que fue retenida, que el señor Peralta dijo: no puedo yo asesorar esta minuta porque usted es cliente del banco. Y entonces, a consecuencia de esa minuta, es que el banco indebidamente le apertura al trabajador un proceso, lo despide el trabajador desproporcionadamente, porque en realidad no ha habido ningún perjuicio para el banco, porque no se realizó ninguna minuta. Hubo una, en todo caso, podríamos llamar en términos penales una tentativa, porque sí se hizo una consulta en la notaría con la minuta, pero fue retenida. En ese sentido, el banco no se perjudica, no hay un daño económico para el banco, no ha habido mala fe ni dolo en el trabajador, no ha habido perjuicio moral ni a la marca de la empresa. Sin embargo, la empresa toma la sanción más fuerte, que es el despido. Hemos adjuntado la conducta del trabajador durante todo su tiempo de servicio, que es más de 13 años de trabajo en la empresa, donde tiene felicitaciones, tiene premios, ha sido ascendido, ha sido promovido, ha recibido bonos por su desempeño, y entonces, de acuerdo al Tribunal Constitucional, la sanción a la conducta de los trabajadores debe ser pues proporcionada, racional y escalonada, ¿no? O sea, una amonestación, una suspensión, y en todo caso un despido si el tema es grave y doloso o culposo en todo caso. Pero en este caso no ha habido dolo, no ha habido mala fe, no ha habido daño a la marca. Sin embargo, se ha tomado una decisión totalmente desproporcionada de despedir al trabajador. Hay un hecho existente, pero no se concluyó. Y prueba de ello es que el sobre se aperturó y en el sobre se encontró. Entonces, justamente la Fiscalía ha aperturado denuncia fiscal, ¿no?, justamente a la señorita Balboceda, al señor Morán y otro nombre más que participó, otro trabajador más que participó de esta apertura de sobres indebida, porque era un sobre privado. Y entonces, señora magistrada, no ha habido una causa justa para el despido. No ha habido una causa justa. Y segundo, ha sido producto de como consecuencia de la apertura de un sobre, que era un sobre privado que no correspondía. Y segundo, y un detalle final, doctor, y con eso termino, es que la empresa imputa al trabajador realizar labores fuera, dentro de su horario de trabajo. El trabajador, según el contrato y según las boletas que hemos adjuntado, es un trabajador no sujeto a fiscalización, es decir, no tiene un horario de trabajo. Sin embargo, la empresa señala en su carta de imputación que está haciendo labores dentro del horario de trabajo. Entonces hay una contradicción legal y en los hechos, en realidad. Si no es trabajador con horario de trabajo, ¿cómo puede hacer actividades dentro del horario de trabajo? Y más aún, ese es en el supuesto que lo hubiese realizado, pero en este caso no se ha realizado porque quedó en la etapa de tentativa, que quedó suspendido todo trámite y se retiró todo apoyo porque se tomó conocimiento que era cliente del banco. Y en ese sentido, y finalmente el tema de la desproporcionalidad de la sanción, el que consideramos nosotros, por esas razones, se declare fundada la demanda en todos sus extremos, señora maestra. Señora abogada. Gracias, doctora. En primer lugar, me quiero referir al tema, al petitorio, ¿no? El demandante está pretendiendo su reincorporación en el Banco Continental en la demandada, bajo el supuesto de que habría existido una vulneración de derechos fundamentales. Como hemos escuchado, sería la vulneración al derecho al trabajo, al derecho a la violación de sus comunicaciones y al principio de proporcionalidad. Sin embargo, como reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya lo ha señalado, específicamente en la sentencia expediente 1124 del 2001, ¿no?, de una acción de amparo en la que el Tribunal Constitucional, si bien reconoció en esa oportunidad que la reparación del derecho al trabajo o la protección contra el despido arbitrario podía implicar
una reincorporación del trabajador a su centro de labores. Esto en dicha sentencia y en las siguientes sentencias en reiterada jurisprudencia, como repito, constitucionales, lo que se ha señalado es que solo procede en 3 supuestos, que es el despido incausado, el despido nulo y el despido fraudulento. No se ha señalado, es decir, no existe un sustento normativo, legal ni jurisprudencial que recoja que la supuesta vulneración, que también negamos, pero la vulneración de derechos fundamentales sea una causal para la reincorporación o la reposición del trabajador en su puesto de trabajo. No está contemplado como no está contemplado en ninguna normativa laboral. Entonces, por eso consideramos que, en principio, esta demanda resulta improcedente, en todo caso, infundada, porque no le sostiene jurídicamente, no se ha sostenido su petitorio. Ahora bien, con respecto al tema de fondo, que es lo que hemos escuchado hace un momento por el abogado de la parte demandante, ¿no? En primer lugar, también señala que la relación laboral entre el demandante y el banco data de más de 13 años y que habría iniciado en mayo del 2002. Como fue indicado también en la primera audiencia y hemos acreditado con medios probatorios que nos solicitaron, se presentó un escrito adjuntando el contrato de trabajo, la liquidación de beneficios sociales. El demandante no ingresó al banco, o sea, no tiene un récord acumulado de trabajo en el banco de más de 13 años o desde el año 2002. El demandante tuvo una relación laboral desde el 1 de mayo del 2002 al 28 de febrero del 2003, que cesó. Fue liquidado y recibió los documentos conforme a ley. Y eso también se ha acreditado porque fue materia de la primera audiencia en la cual se nos requirieron los documentos. Posteriormente, y tomando en cuenta incluso los mismos medios probatorios que ha presentado el demandante, él tuvo una relación laboral con una empresa distinta al banco, ¿no?, en los años siguientes. Y recién reingresa o vuelve a iniciar una nueva relación laboral con el banco el 1 de agosto del 2006, mediante un contrato a plazo indeterminado, en el cual se le contrata para ser especialista de recuperaciones y venta de cartera, ¿no? Entonces negamos el récord laboral y la fecha de ingreso que se ha señalado hace un momento por la parte demandante. Ahora bien, como tal, como especialista de recuperaciones, ¿y qué fue la falta grave que es materia de este proceso? ¿Por qué se le despidió al demandante? El demandante es abogado de profesión y se desempeña en un cargo, como se ha reconocido también por la misma parte demandante, en un cargo que tiene que ver con la recuperación o con la de cartera, ¿no? Es decir, está muy vinculado a lo que son las garantías hipotecarias porque es parte de su labor en el banco. ¿Qué es lo que se le imputó? Se determinó, se verificó que el demandante había suscrito una minuta como abogado, una minuta de una transacción extrajudicial en la cual el bien, que es lo que no se ha indicado por la parte demandante, el bien era una transacción extrajudicial entre el señor Adam Cáceres y una empresa, Import and Export Adrimar. La empresa que estaba otorgando el bien en garantía hipotecaria también era deudora del banco, tenía una deuda vencida, estaba, como una deudora dudosa, ¿no?, calificada así, y tenía este mismo bien hipotecado en favor del banco. Entonces, la minuta que firma el demandante es una minuta que se iba a elevar a escritura pública y se iba luego a inscribir en registros públicos para que este mismo bien sea hipotecado en favor de otro acreedor, lo cual lógicamente perjudicaba los intereses del banco y podía ser y era, ¿no?, estaba en los registros públicos, o sea, de acceso público. No, el demandante en algún momento negó en el procedimiento de despido, se puede ver que él negaba el conocimiento de estos hechos. Sin embargo, todo era público, toda esta información, más aún con el puesto que él ejercía, él podía acceder a dicha información. Es más, nos llama la atención hace un momento el abogado de la parte demandante no ha señalado cuestiones o hechos que no han sido acreditados ni en el procedimiento de despido ni en la demanda, ¿no? Ha señalado que él es el demandante quien consulta al banco para saber si esta empresa acreedora que otorgaba el bien que él firmaba en hipoteca era cliente del banco, pero en ninguno de los medios probatorios se ha acreditado dicha consulta, y ya lo veremos también en la etapa probatoria, porque realmente
como le indicó el banco en el procedimiento de despido, él tenía todas las herramientas para tener en conocimiento y no participar en una transacción extrajudicial en la que el bien hipotecado también estaba hipotecado en favor del banco y ello lo perjudicaba. Ahora bien, también se ha señalado que, bueno, él le brinda una asesoría al señor Adán Cáceres que era, digamos, particular, externa y que no tenía conocimientos, que no tenía conocimientos de... En el procedimiento de despido ha habido una variación. En el procedimiento de despido, en sus descargos, él dice que no tenía conocimiento en absoluto, que él solo firmó una minuta que un amigo le pidió que firmase, ¿no? En estos momentos el abogado de la parte demandante ha señalado que, bueno, él gestionaba, no dijo que firmó la minuta, pero que después se entera y paraliza toda la operación. No, esto tampoco ha sido acreditado y nosotros negamos que haya sido así por los medios probatorios que hemos adjuntado. Existen correos de la notaría, González Loli, que es con quien se trabajó esta minuta, en donde el demandante desde el mes de marzo le pide la cotización por la minuta, por la escritura pública, en abril le reitera el pedido, en junio elabora una minuta aclaratoria, en junio del 2015, y en julio del 2015 es otro señor, un señor Saavedra, quien le pide a la notaría paralizar esta formalización de la escritura pública de la transacción extrajudicial, pero no por un pedido del demandante, sino que se lo pide porque dentro de esta transacción extrajudicial firmaba un fiador, que era Casado. La esposa del fiador no quiso firmar la transacción y fue por eso que se paraliza, y eso consta en un correo que hemos adjuntado como medio probatorio. El demandante, por su parte, no ha adjuntado ningún medio probatorio que acredite que él en qué fecha él habría consultado al banco o tomado conocimiento supuestamente después de que ya inició las gestiones de la transacción extrajudicial. No ha adjuntado ningún medio probatorio que acredite que él fue quien solicitó esto, ¿no? Que él solicitó la paralización de la operación. Entonces, nosotros por estos fundamentos es que se le despide al demandante, ¿no? Porque se considera que existió una conducta infractora grave. Por favor, trato de escuchar. Que existió una falta grave que consistente en el incumplimiento de sus obligaciones. Se detallaron los artículos del Reglamento Interno de Trabajo y del Código de Conducta que se infringieron porque realmente y expresamente, como contienen estas normas internas y han sido reconocidas también por la parte demandante, está prohibido que los trabajadores tengan o participen en operaciones en conflicto de intereses con la entidad, ¿no? Por estos fundamentos es que se despidió el se despidió el demandante por la falta grave cometida y conforme a ley se le otorgó la oportunidad para que ejerciera sus descargos y él al hacerlo no demostró que tenía desconocimiento, no demostró ninguna de las afirmaciones que hace, ¿no? Sino por el contrario, el banco le demostró que él tenía el conocimiento de la hipoteca en favor del banco, del acreedor que estaba en calidad de dudoso y que no debía participar en estas operaciones con clientes en conflicto de intereses con la institución. Por esto es que nosotros solicitamos que se declare infundada la demanda. Muy bien, la idea hasta el momento está muy clara. Antes de señalar algunas precisiones que necesito de las partes, vamos a actuar los medios probatorios muy rápidamente, para lo cual pido que me sigan en los mismos y no obvia ningún extremo. Señor abogado de la parte demandante, el punto 4 de la descripción de los medios probatorios dice: en mérito del pliego interrogatorio de fecha 22 de julio de 2015, y el objetivo es acreditar los hechos que la empresa no ha valorado al momento de su decisión. ¿Cuál es la finalidad de este medio probatorio? El número 4. Ese es un documento interno, digamos, que es parte de la investigación interna que hace el banco, que tiene fecha 22 de julio en anexo 1E, ¿no? Donde el banco le hace algunas preguntas al trabajador sobre
sobre lo acontecido, ¿no? Y donde el trabajador responde y sin embargo la empresa no da cuenta real, ¿no? Porque por ejemplo acá le dice, no soy partícipe ni parte de esta transacción, solo lo autoricé con mi sello y firma del abogado. Y eso es lo que queríamos también, que prueba lo que queremos aclarar, que dice la abogada de la parte de la empresa. Nosotros no decimos... Señor abogado, limítese. Límítese a responderme. Okay. Entonces es una declaración realizada por el demandante que no ha sido valorada a la hora de sancionar. Correcto. Okay. En cuanto a la carta de 23 de julio, usted refiere que es un acto de represalia en contra del demandante. ¿Cuál es el mérito probatorio en este proceso? Ok. 1F. 1F, ¿no, doctora? Sí, de 23 de julio de 2015. La siguiente a la carta anterior. Ok, doctora, sí. Lo que pasa es que el trabajador envía una carta a la empresa pidiendo explicación sobre la apertura de sobre. Y entonces, como consecuencia de ello, la empresa suspende sus actividades del trabajador, ¿no? Cuando todavía el tema estaba en investigación, o sea, todavía no había una decisión. Sin embargo, nosotros consideramos eso como una represalia. Si todavía no había una decisión tomada de la empresa lo suspende al trabajador sus labores, ¿no? Que es con esta carta del 23 de julio, y pues nosotros consideramos ello. Si no había todavía una decisión tomada, no se había agotado la investigación, sin embargo la empresa agarra y suspende sus labores del trabajador. Muy bien, teniendo en cuenta que los medios probatorios presentados por el demandante del 1 al 21 son documentales, ténganse en cuenta a la hora de emitir los mismos, el valor probatorio de los mismos serán detallados en la sentencia. Esos son todos sus medios probatorios, además de los presentados de hoy. Correcto, doctora. Por parte del banco demandado. Teniendo en cuenta que son documentales, téngase presente los mismos. Ahora, antes de seguir, para hacer un pequeño resumen de los medios probatorios hasta aquí admitidos y actuados, tengo entendido que el caso es el siguiente. Usted está pidiendo reposición. Correcto. La causal es, o el nomen juris o la fórmula que se está pidiendo es despido nulo. Por vulneración de derecho fundamental, correcto. ¿Qué tipo de derecho fundamental? Derecho al trabajo y violación del secreto de las comunicaciones, doctora. Secreto de las comunicaciones. Hasta el momento no me queda claro de dónde, cómo y quién aparece ese sobre. Dónde estuvo físicamente el día del acto de... No me queda claro. Usted, su fórmula ha sido muy amplia a la hora de exponer, porque, o sea, no ha sustentado por qué se ha vulnerado su derecho a la intimidad, ¿no? No me queda claro. Ahora, tampoco haciendo una especie de resumen o ya alegatos finales, sería bueno que explique los otros hechos que ha expuesto la señora abogada respecto a los correos sobre la empresa. Se ha hablado de otra persona, Pablo, y no de la empresa Import, Export, Adriman. ¿Cuál es la otra? El señor Saavedra. El señor Saavedra, que no es Pablo, ¿no? No, Pablo Adán Cáceres es el cliente, la contraparte de Import and Export Adrimar.
Ah, ya, y El el... señor Saavedra en realidad figura en todos los correos también como en coordinación con el señor demandante. ¿Y él es trabajador? Sí, ¿Quién es porque él? tiene ¿Él correo, también? sí, porque tiene un correo del banco. He visto que es BBVA. Es su correo. El señor Pablo es trabajador y... No. El señor Saavedra. Saavedra es trabajador. Ya, perfecto. Si me permite Sí, solo una, sí. una precisión con respecto al nomen juris, a la demanda, ¿no? Para dejarlo claro, entiendo que este proceso, el demandante, incluso en un escrito de subsanación, precisó que no se trata ni de un despido nulo, ni de un despido fraudulento, ni de un despido incausado, sino específicamente un despido, solicita la reposición por vulneración de derechos fundamentales. O sea, él ha precisado que no es ninguna de las tres anteriores. Muy bien. Siendo así, este es el marco de puntos que tenemos que aclarar. Hasta el momento es el hecho del sobre, la participación del señor Pablo Saavedra y conforme se lo ha señalado el tema del nombre o cuál es la fórmula jurídica que usted utiliza, ¿no? Entonces, siendo así, vamos a hacer una especie de alegatos de cierre y si vemos conveniente que al final de los mismos aún se necesita señalar unos extremos, vamos a señalar fecha de audiencia y si no, simplemente los 4 días para que al tercer día de esos 4 días yo emita mi sentencia, con citación de las partes. Señor abogado, tiene el micrófono. Explique usted las cuestiones que ha quedado en el aire. Ok, señora magistrada, le agradezco. Sí, hay un punto también que ha señalado la abogada de la parte de la empresa, señalando que no reconoce el plazo del 2002 al 2006. ¿Cuál es la finalidad de eso? Sí, que se ha cuestionado la fecha de inicio. Sí, entonces... ¿Cuál es la pertinencia al caso que usted ha puesto debate en este proceso? Si es de reposición. Sí, porque quiero no dar... pide beneficios sociales, ni tampoco de vengados. No, solo queremos señalar que no estamos faltando a la verdad en todo caso, por un principio de veracidad, porque tenemos acá el certificado. Bueno, lo que sucede es que este tema ha salido, como usted bien... Si la empresa razonase como usted está razonando correctamente, no estaríamos debatiendo este punto, no tratamos debatiendo reposición. Pero la tiene que tener insiste, pertinencia al caso. ¿Cuál es la Señáleme la pertinencia. Esa misma pregunta es impertinente a la otra parte también, porque no es el pata de debate, no es parte del debate, pero acá tenemos constancia que sí acredita que nuestro dicho... Teniendo en cuenta que no es pertinente al caso, vamos a dejar de lado el tema de inicio de la fecha de relación laboral. Perfecto. Entonces, porque lo que no hay pertinencia, así que no voy a determinar la fecha. Perfecto, doctora. Entonces no está fuera de Vamos al tema de la fecha de despido y la causa de despido y la vulneración de los derechos constitucionales que usted ha señalado. Le agradezco, doctora. Bien, entonces otra vez entramos al punto de fondo. Si consideramos nosotros, en primer lugar, respecto a hechos que hay que responder, en relación, en primer dicho, la empresa dice que el trabajador en un primer momento solamente dijo que puso su sello y su firma en esa minuta, ¿no? Y que después nosotros estamos cambiando nuestra versión y que estamos haciendo una especie de gestión. Doctora, yendo al tema de la, digamos, de la práctica y de los hechos, cómo sucede en la realidad, es decir, a la máxima de las experiencias. ¿Cuáles son las máximas de las experiencias de un abogado en la vida real, ¿no? Es decir, cuando tú eres abogado siempre no hay persona que no te consulta cosas. Entonces, aquí lo que ha habido es una situación similar a eso y hay que acudir a la máxima de las experiencias. Claro, al trabajador, este señor Adán le pregunta y le dice que si lo puede apoyar el señor Pablo Sandro Adán Cáceres, le pregunta si puede o no apoyarlo con la firma de una minuta, que es en la máxima de la experiencia. A casi todos los abogados siempre nos sucede. Présteme, como dice, poco criollamente hablando, su firmita, doctor, ¿no? Poco criollamente hablando, doctora. Entonces, este señor Adán le pide ese favor. Entonces, lo que hace el trabajador es, cierto, pone la firma, consulta a la notaría, el costo, que es el trámite que realmente todo abogado hace, pero cuando el señor Adán le dice al abogado, al demandante, le dice, no puedo formular mi minuta, entonces le consulta y el señor Adán mismo le dice, le informa al trabajador que él es cliente del banco. Cuando digo cliente del banco es todo ese contenido que ha dicho la abogada, que hay una hipoteca realizada, que se iba a pasar un acreedor, ese es un cliente del banco, ¿no? Eso resume la palabra cliente del banco, es porque hay una actividad, una transacción entre ese señor y el banco, ¿no? Entonces yo me he ahorrado decir cliente del banco porque detrás de ello es todo lo que ha graficado la autora, es cierto, hay toda un contrato de civil ahí, ¿no? Entonces es un cliente del banco, por lo tanto tiene una relación con el banco. Entonces le comunica que es cliente del banco y entonces el señor le dice, ¿sabes qué? Devuélveme toda la documentación porque yo no puedo ser, ¿no?, el que firma esa minuta, porque tiene conocimiento de derecho, y le dice,
devuelven toda la documentación, o sea, la minuta específicamente, que es donde estaba la firma y sello. Pues no hemos cambiado nuestra versión, lo que estamos desarrollando, y para eso es la oralidad, doctora, ir, como dice, la máxima de las experiencias. ¿Cómo es la máxima de la experiencia en la realidad? Entonces, pide el sobre al sí mismo señor Adán, porque toma conocimiento por este mismo señor, le dice que soy cliente del banco, y en un sobre cerrado que lo deje en la notaría Loli, para el señor Arturo, el demandante. Es ahí donde ocurre el tema, doctora. Justamente aclarar lo que falta desarrollar. Es decir, ese sobre cerrado, que era un documento privado entre el señor Arturo y este señor Adán, un sobre manila que no tenía ningún logo del banco, un documento privado, ¿no? Finalmente termina en manos del señor Morán. ¿Quién es el señor Morán? El señor que ha sido denunciado por la Fiscalía, que tiene un cargo, una jefatura, si no me equivoco, en el banco, ¿no? Quien, a consecuencia de ello, se inicia todo el proceso de investigación que termina un despido desproporcionado en el trabajador. ¿Cómo llega este señor Morán? A través de la señorita Balboceda, que también ya la Fiscalía lo denunció por aperturar un sobre, ¿no? Indebidamente, un sobre privado. ¿Cómo así llega? ¿Cómo nos enteramos, doctora? Porque el señor Arturo pide comunicación a la notaría, le pide un correo y acá está la prueba. No sé si la etapa oral o pasamos a oralizar, doctora, pero dígalo, ¿qué prueba es? Está en el correo. Doctora, aquí está 1J, donde dice: estimada Nancy, gracias, por favor confirmar que se entregó la minuta a la señora Balboceda, Arturo Peralta. Estimado doctor Peralta, efectivamente se hizo entrega de un ejemplar de la minuta en un sobre a la señorita Evelyn Balboceda. Un sobre privado, doctora, que no tenía nada absoluto. Esa señorita Balboceda es trabajadora del banco. ¿Cómo es posible que esta trabajadora del banco recoja o haga uso indebido de un sobre privado que no corresponde al banco? Claro, aprovechando de que esa notaría trabaja con el banco y que a veces hay conocidos en la máxima de las experiencias también, doctora, ¿no? Conoce la noticia, 7 sobres del señor Arturo. Lo tomó indebidamente. Y es por eso que la Fiscalía apertura investigación, porque la señorita Balboceda reconoce, ahí está la prueba que ha recogido, en las declaraciones indagatorias, doctor, para aclarar lo que justamente usted quería escuchar. En las declaraciones indagatorias reconoce haber recogido el sobre, reconoce haberlo dejado a una compañera amiga de ella, Gisela, que también lo involucra, ¿no? Dice, ella fue la que dejó el sobre en la mesa del jefe, y finalmente el jefe abre. Ahora, lo abrieron juntos, lo abrieron por separado, pero de que se abrió el sobre. Por eso la carta de imputación de la empresa. Esa materia... Hasta aquí. Entiendo que a pedido, según su caso, según el caso, la teoría del caso, a pedido del demandante es que pide la documentación al señor a la Pablo notaría, Adán. Así es. A la notaría, sí. O el señor Pablo Adán lo deja en la notaría. No, el señor Pablo Adán lo deja en la notaría porque toda la documentación se iba a realizar ahí. Entonces el señor Pablo Adán, el señor Arturo le dice al señor Pablo Adán, ¿no? A este posible cliente que iba a ser, le dice, señor, devuélvame la documentación, porque yo a usted no lo puedo apoyar porque usted es cliente del banco. El señor Arturo le pide al señor Adán, y el señor Adán le dice, sí, en la notaría se va a quedar para ti sobre toda la documentación para devolverte la minuta, básicamente, ¿no? ¿Y por qué no entregarlo directamente si era tan delicado el tema? Porque, por la máxima de la experiencia, entiendo, doctora, por una serie de razones, ¿no? El trabajo, quizás le pueda consultar eso al mismo abogado, pero son situaciones que le dijo, te lo dejo en la notaría, porque además había buena fe, doctora, se da cuenta. Porque si hubiese sido un tema reservado y secretista, seguramente lo hubiese hasta puesto en un sobre sellado y lacrado. Era un sobre manilo abierto en realidad, porque había buena fe. Había buena fe, doctora. Entonces, ¿y esa documentación, ese sobre qué contenía? La minuta, donde estaba el sello. Solo la minuta. Solo la minuta. Porque hasta ahí llegó el trámite. Ya. ¿Alguna otra precisión? Sí, doctora, ¿no? claro que sí. Entonces, como consecuencia de ello, ¿no? Ese sobre se abre indebidamente, sobre privado, ahí viene, doctora, el secreto de las comunicaciones, la violación a la documentación, incluso la norma penal, doctora, dice incluso sobre que pueda estar abierto. Este sobre, sí, era un sobre abierto, manila, ¿no? Pero no debió sacarse la documentación. Al retirarse la documentación y violarse el secreto de la comunicación privada, que ahí está justamente lo que usted me decía, su derecho a la privacidad, a la intimidad de sus comunicaciones, es que a consecuencia de ello es que se apertura esa investigación. Porque si ese sobre nunca se hubiese abierto, no estuviéramos acá sentados, doctora. Entonces ahí está la contundencia de los hechos en relación a la violación del secreto de la comunicación. Es un hecho fundamental de toda persona.
Supongo que fue una minuta previamente ingresada a la notaría. Porque para que esté en la notaría es porque algún momento ingresó. Claro, se entiende que ha sido ingresada, ¿no? Claro, estoy ingresada para poder ser elevada a escritura pública, pero como le digo, se retiró el apoyo porque toma conocimiento de que era cliente del banco. Ahora, respecto al conocimiento de que era cliente, porque aquí estamos hablando de un tema de intereses. Así es. La calidad de las funciones realizadas por el demandante en el banco, obviamente le permite un acceso a una base de datos. Claro, por eso, doctora, lo que el abogado de buena fe, ¿no?, le pide la información al propio cliente, le dice, porque cuando él le autoriza la firma, el señor Adán, ese supuesto cliente, o posible cliente, le dice, no me observan mi minuta, me observan. Y entonces él entra en la duda y le dice, ¿pero qué ha pasado? Y ahí donde le informa, yo soy cliente del banco. Ahí le informa. Es como cuando alguien comienza a indagar sobre qué asunto me estás pidiendo, otra vez la máxima de la experiencia, ¿no? Vos indagando y ahí le dices, yo soy cliente del banco. Ah, no te puedo apoyar, déjame el documento en la notaría para recoger, para que me lo envíen. ¿En qué consisten las funciones del demandante, o en qué consistieron las funciones del demandante en el banco? Sus funciones laborales, doctora, tiene que ver con la gestor de recuperaciones, en el área de oficina de recuperaciones del banco, ¿no? O sea, era como... le hacía seguimiento al trámite judicial civiles, claro, los procesos de ejecución, trámite judicial respecto de las creencias vencidas de los clientes del banco. Correcto, doctora, ejecuciones, ¿no? De temas civiles. Digo, por eso le decían, no ha habido ningún perjuicio, no ha habido un daño, pero bueno, para no salirme, doctora, del tema, el otro tema que también es necesario responder, ¿no?, que es en relación al tema de que creo que sí, al tipo de despido, que es importante acá, doctora. El abogado de la empresa ha señalado de que nuestro despido por vulneración de derechos fundamentales, ¿no?, también conocido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, diferenciándose del despido nulo de la 728, que es el artículo 21, que es otra cosa, que no tiene nada que ver, son dos tipos de despido. Uno revisa la jurisprudencia, el TC dice despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, el otro es el despido nulo en base al artículo 29. Son dos cosas distintas. Eso es muy elemental, está en la lectura de la jurisprudencia. Lo que dice la doctora es que no existe base legal para nuestro tipo de despido. Obvio, porque es la jurisprudencia, doctora, no es la ley, es la jurisprudencia la que estamos alegando. Igual, el despido incausado, el despido fraudulento, no existe base legal. Yo le he preguntado en qué artículo de la 728 dice el despido incausado. No existe base legal, es desarrollo jurisprudencial, porque estamos en una lógica constitucional y es la que hoy en día versa en la defensa del trabajador. Y es en esa lógica constitucional, doctora, que estamos haciendo la defensa de este caso. Es decir, el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, o si queréis le llamamos despido por vulneración de derechos fundamentales. En la doctrina, doctora, este tipo de despido, en el caso específicamente de caballero de Carlos Blanca, ¿no?, y otros autores, este despido lo denominan el despido desproporcionado, ¿no?, que incluso el doctor Carlos Blanca lo incluye dentro de una de las formas de despido fraudulento. Pero bueno, esa es base del debate de la doctrina, pero que ayuda a desarrollar estos temas. Es decir, hay un hecho que se ha acontecido, nadie duda, hay un hecho real. Hubo un señor que le pidió el favor y le puso el sello, sí. Consultó a la notaría, sí. No lo ayudó, sí. Existió el tema, existió el hecho. No se discute el hecho acá. Todos los hechos que dice la notaria son reales, todo lo que yo digo son reales, no coincidimos, existió. Hubo la apertura de un sobre, existió la apertura del sobre. Ahora, el tema es que el Tribunal Constitucional ha señalado, doctora, con claridad, que las sanciones deben ser escalonadas, racional y proporcional. La pregunta es si esta actitud, esta conducta del trabajador merece una amonestación, merece una suspensión o merece un despido para que sea racional. Entonces, en ese sentido es que nosotros consideramos que este es un despido en base a la jurisprudencia constitucional. Este tipo de despido, doctora, debió entrar como acción de amparo. Pero el año pasado salió la sentencia del Tribunal Constitucional que señaló que todos los tipos de despido debían entrar por la vía ordinaria, y por eso estamos discutiendo en la vía ordinaria un tema constitucional donde la Constitución, señora magistrada, le da a su despacho todo el poder y facultad para hacer control constitucional, y por eso debatimos un tema constitucional. En ese sentido, señora magistrada, soltamos, se declare fundada la demanda. Muy bien. Señora abogada. Sí, muchas gracias. Señora magistrada,
Quiero empezar señalando que hace un momento en los alegatos iniciales el abogado de la parte demandante indicó que el demandante había consultado al banco si era cliente el señor Adán, o sea, que conoció que eran clientes del banco las personas que participaban en la transacción extrajudicial, haciéndole la consulta al banco. Sin embargo, y eso lo podemos ver, ver incluso en el video, ahora señala que fue porque el cliente, el señor Adán Cáceres, que era el cliente, digamos, externo, particular, supuestamente del demandante, quien le informa que él era cliente del banco. Ahora, el punto acá es, y ahí vemos una contradicción, creo que es importante porque este tema justamente versa sobre cómo, y hemos escuchado en los alegatos de la parte demandante, cómo se toma conocimiento, quién le dijo de esta minuta al banco, ¿no?, entre otros. Entonces quiero primero hacer un recuento del tema sobre precisamente el demandante ha reconocido que es especialista de cobranzas o especialista o sea, precisamente ve la cartera en cobranza del banco, ¿cierto? Y hemos adjuntado como medio probatorio un reporte en el que la empresa Import y Export Adrimar, que era la empresa deudora del cliente del señor Adán Cáceres, que ya le había otorgado, o sea, en el reporte del banco figura claramente que esta empresa estaba en calidad de dudosa y que tenía una hipoteca en favor del banco por un determinado inmueble. Esta misma empresa es la que en la minuta que suscribe el demandante como abogado, en la que él autoriza y en la que gestiona por los correos que voy a hacer referencia en un momento, es esta misma empresa que era deudora del banco y que el demandante tenía conocimiento por los mismos sistemas y por su misma labor diaria, es la que la empresa, es la que le otorga este inmueble, se le otorga en hipoteca al señor Adán Cáceres, ¿no? Y esto es la gravedad del asunto. O sea, había un conflicto de intereses evidente en la participación del demandante en esta transacción extrajudicial. Ahora, quiero hacer mención de los correos electrónicos. Hemos adjuntado como anexo 1F el correo electrónico de la doctora Nancy Aguinaga, que es una doctora de la Notaría González Loli con quien se coordina toda esta operación. Y como anexo 1, y la doctora Aguinaga en este anexo 1F lo que hace es un recuento de las acciones, quién le escribió, quién le contestó, ella qué hizo, todo esto está detallado por ella en su correo de fecha 1F. Perdón, es 1E. 1E. Sí, de fecha 6 de agosto del 2015. El anexo es 1E. Y en el anexo 1F es el sustento, digamos, del correo precisamente del 6 de agosto del 2015 que ella nos manda. O sea, ella nos manda los adjuntos, ¿no? Nos hace un recuento y dice conforme a los adjuntos y nosotros también los hemos presentado como anexo 1F. Son todos los correos intercambiados. Entonces, ¿cómo toma el banco conocimiento de esto? Porque la doctora de la Notaría González Loli informa al respecto, ¿no? De estos correos quiero resaltar lo siguiente, que desde el 30 de marzo se puede ver que el demandante estaba coordinando la operación, la transacción extrajudicial. Hay correos del 30 de marzo, el 1 de abril, se hace una minuta aclaratoria, y acá viene el tema importante. La doctora Aguinaga le informa al señor Saavedra, que es con quien también, trabajador del banco, con quien también se coordinaba esta operación, que se necesitaba la firma de la esposa del fiador, que también participaba en la transacción. Como el señor Saavedra coordina con el demandante para que se elabore esta minuta aclaratoria. El 5 de junio hay un correo, también aquí, del 5 de junio, donde el demandante le indica a una abogada o una persona de la notaría, le dice, no, te hemos enviado una minuta aclaratoria, por favor, tu apoyo en este tema es muy urgente. Entonces, de su participación y de su gestión, creo que no hay duda. Esto es el 5 de junio. Desde marzo se venía ya participando en esto y, como hemos podido escuchar, tampoco se ha precisado la supuesta fecha en la que el demandante tomó conocimiento de que era cliente el señor Pablo Adán Cáceres o la empresa deudora, ¿no?
como indico nuevamente, el banco sostiene que él siempre tuvo conocimiento por las funciones que ejercía en el banco. Y posteriormente, el 16 de julio, también es casi el último de los correos, o el penúltimo de los correos adjuntos como anexo 1F, lo que le escribe el señor Saavedra a la doctora, lo que le escribe es el señor Pablo Adán Cáceres, que es el cliente, le dice: buenas tardes, estimada doctora Aguinaga, buenas tardes, de acuerdo a lo conversado telefónicamente, tengo problemas con la esposa del señor Elder Martínez, que es el fiador, y he pactado una reunión el día de mañana viernes para convencerla para la firma. Por el momento deje el expediente en stand-by hasta que pueda llevar a la señora. Lo cual nos demuestra que no hay ningún sustento, no hay ninguna otra prueba que se haya ofrecido y que se haya actuado en este proceso que acredite que la paralización de la operación fue a solicitud del demandante como se sostiene, sino que fue porque no se obtenía la firma de la esposa del fiador, ¿no? Y esto está en el correo electrónico que se ha adjuntado como anexo 1F. En este sentido, consideramos que debe tomarse con reserva, ¿no?, el tema de la declaración jurada, que por supuesto... O sea, el trámite de esta elaboración, presentación de la minuta y posterior... Elevación a escritura pública, no, porque... perdón, hay una segunda minuta de corrección, perdón. Sí. ¿Cuánto tiempo ha demorado, tramitado en la notaría? Según los correos electrónicos, el primer correo es de fecha 30 de marzo. Y la misma doctora Aguinaga lo señala, empieza el 30 de marzo del 2015, recibió un correo del doctor Peralta, y culmina el 16 de julio del 2015, ¿no?, donde le dicen que se queda en stand-by porque no tienen la firma de la esposa del fiador. Muy bien. ¿Algo más que quiera añadir, por favor, para culminar? Sí, respecto del tema de cómo el banco toma conocimiento, estaba haciendo referencia a una declaración jurada que se ha presentado por la parte demandante, en la cual señalaba que en todo caso debía tenerse, considerarse, como hemos señalado, que no se ajusta a la verdad porque contradice los medios probados. O sea, esta declaración jurada fue elaborada el 31 de julio, ¿no?, y presentada como anexo de la demanda, ¿no? Y el señor Adán Cáceres, que es quien busca al demandante para que lo apoye en esta gestión, es decir, quien es conocido, amigo de, como se ha señalado por la misma parte demandante, quien lo busca para que lo apoye en esta gestión de la transacción extrajudicial, lo que señala es un poco lo que dice el demandante, que él no conocía que era cliente y que la transacción se paraliza a pedido del demandante. Pero como vemos en el propio correo electrónico de fecha 16 de julio del mismo señor Adán Cáceres, eso es contradictorio, ¿no?, y es inexacto. Ahora, con respecto a las declaraciones que se nos han remitido en este momento, se nos han presentado y a la... Un momento, por favor, respecto a toda su defensa es esa. Con respecto, quiero cerrar con respecto al tema de que se alega que hubo una vulneración del secreto a las comunicaciones, ¿no?, que ese es parte del sustento de la demanda. Negamos que haya habido esta vulneración. La propia parte demandante lo que ha señalado es que se le encarga y ha ofrecido un correo como anexo 1J de su demanda de agosto del 2015, es decir, cuando ya el proceso de despido, el proceso de despido terminó el 17 de agosto, o el 18 de agosto, perdón, que fue el despido. Es un correo posterior, y lo que se señala es que el sobre fue entregado en la notaría a la señorita Baldoseda. No, esta señorita, como he escuchado hace un momento también, se lo entrega a otra persona del banco para que finalmente le hagan llegar al demandante. Yo lo que entiendo y se ha dicho en los mismos procedimientos de despido es que el demandante, parece que por usos, no, si ibas a la sede central se le encargaba un sobre porque el propio demandante ha señalado hace un momento que no conocía a la señorita Baldoseda. Entonces, si no la conocía, ¿cómo es que le entregan un sobre para él? No, o sea, no llego a comprender cómo es que le pide a ella que le traiga un sobre si no la conoce, ¿no? Y además, se ha reconocido por la parte demandante que
el sobre no estaba cerrado, era un sobre abierto, no estaba indicado. Entonces, si encuentra un jefe en su escritorio, el señor Morán, al que han hecho referencia, no he leído todavía sus declaraciones, no podría decirlo, pero yo, por lo que he escuchado de la parte demandante, que el señor Morán encuentra en su escritorio un sobre sin nombre abierto, lo lógico es que revise el contenido del sobre, ¿no? Y vea, y ahí es donde entiendo que toma conocimiento de la minuta. O sea, no es que se trate de que han vulnerado la intimidad, no han ido a su escritorio a sacarle un sobre, no han abierto un sobre cerrado, ellos mismos han declarado la parte demandante que el sobre está abierto. Entonces considero que no ha existido tal vulneración al secreto, al secreto de las comunicaciones del demandante, como se alega, ¿no? Finalmente, con respecto a la proporcionalidad, como he explicado, considera el banco que este despido fue conforme a ley y respetando dicho principio, en virtud de que si bien no se formaliza y no se concluye con esta hipoteca de segundo rango en favor de, o sea, que ya tenía el banco, como el propio demandante ha reconocido en sus escritos, esta hipoteca de haberse formalizado sí lo iba a perjudicar. No se llega a formalizar por un tema externo, por un tema de de la esposa del fiador, y no como se señala por un tema de que el demandante haya solicitado la paralización de dicha transacción. Entonces es un tema que reviste de gravedad, teniendo en cuenta las funciones que cumplía el demandante como abogado en el banco, ¿no? Porque era gestor precisamente de las recuperaciones de las carteras, ¿no? Y esta empresa, Import y Export Adrimar, era una de las empresas cliente del banco que ya tenía problemas de endeudamiento, de deudas vencidas con el banco. Muy bien. Doctora, Permítame. Deme un segundo, por favor. Vamos a emitir pronunciamiento respecto a los medios de prueba, teniendo en cuenta que son posteriores a la presentación de la demanda, se da por admitida los medios probatorios. Sin perjuicio de ello, se le va a correr tras 4 días, tiene usted para absolver el valor probatorio de los mismos, pero ya son incorporados al presente proceso. Sin perjuicio de ello, quiero hacer una pequeña pregunta. Estas declaraciones, esta apertura de denuncia penal a los trabajadores del banco se circunscriben dentro de lo que es cuál fue que recogieron el sobre, que sacaron el sobre, que se enteraron del contenido de la minuta y que el banco tomó, o sea, sus trabajadores del banco tomaron conocimiento del contenido de la minuta. ¿Estamos bien? Correcto. Eso es lo que quiere estos documentos. Correcto, ¿no es cierto? doctora. Entonces, como le digo, eso es la finalidad de los medios probatorios que ya están admitidos. Sin perjuicio de ellos, usted también tiene derecho para formular la apelación, porque el desarrollo y el fundamento del mismo lo va a ser en el contenido de la sentencia. Sí, y puede absolver dentro de los 4 días. Sin perjuicio de ello, vamos a, en calidad de medio de prueba de oficio, me voy a dirigir al demandante para hacerle algunas preguntas respecto a los hechos en materia de juicio y le pido por favor que sea muy conciso porque tengo otras audiencias que atender. Señor Edward Arturo Peralta Vicuña, ¿usted jura en este acto decir la verdad y pegarse fielmente a la verdad? El micrófono, por favor. Buenas tardes, doctora. A los presentes juro decir la verdad. Muy bien, tenga presente que todo lo que vierte en este acto puede ser materia de una denuncia penal, ya que todo se encuentra registrado en audio y video. Dígame, señor, ¿cuáles fueron sus funciones en el banco? ¿En qué consistían en el plano de la realidad? ¿Qué hacía? Especialista de recuperaciones y ventas de cartera. Muy bien, o sea, ¿usted hacía seguimientos judiciales? Hacía seguimiento o de las trámites de cobranzas. Información de qué entidad o qué personas ya habían vencido sus deudas, realizaba informes. Yo no veía temas de vencidos. ¿Sí, no? Solamente a mí me encargaban gestionar la cobranza de deudas en que estaban a los clientes del banco que ya estaban en situación de mora, que no pagaban sus obligaciones. Teníamos que gestionar la cobranza de ellos. Ya O sea, sea en les la vía llamaba, les decía, les tiraba cartas. Efectivamente, así es. Ese es el trabajo. ¿Usted tiene acceso a información respecto, ¿no es cierto?, a cuáles son las deudas, quiénes son las partes con la cantidad, los plazos vencidos? No necesariamente. Hay varios sistemas del banco, justamente. Hay un sistema de vencidos, que yo no veía nada de vencidos, y hay un sistema legal de cobranzas. El sistema legal de cobranzas solamente te informa la cantidad de la deuda que hay de un cliente, ¿no? Y cuánto tienes que cobrarle. Y venía un cliente a mí y le decía cuánto es su deuda, yo negociaba su deuda, quedábamos una cancelación, una refinanciación. Esa era la función, justamente. Pero usted tenía conocimiento que antes de los hechos, que Import, Export,
Adriman Sac, ¿era cliente del banco? No, ¿Tenía acceso a esa información? no. Le cuento, doctora, luego si me permite un pequeño detalle en ese aspecto. Esto se suscita en mi casa. Si se ve en el correo de envío, este es un correo particular mío. En mi casa el señor Adán me busca, me da esa información. Mira, ¿qué te parece ese tema? ¿Tú que sabes más o menos de estos temas? Ah, me parece simpático. Búscate una notaría que sea cómoda, porque yo francamente está caro. Quiero cobrarle a este señor. El señor Adán es acreedor de Import-Export Adriemar. El señor Adán no es cliente del banco. El mismo banco lo ha reconocido. Su cliente, su deudor de él, sí es cliente del banco. Pero en este momento, yo en mi casa, simplemente veo esa información, y le paso a la notaría a las 6:15 de la tarde, ya está en mi casa, obviamente. Mire, para que se haga una idea, yo soy juez, tengo un acceso de una base de datos de quiénes son los demandantes y demandados. Yo no puedo asesorar a ninguno de ellos. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo un criterio de cuidado, ¿no? Porque no puedo ejercer determinadas funciones en calidad de mi cargo. ¿Me entiende? Yeah, es sí. lo mismo. Esa misma responsabilidad la traslada a usted, porque yo lo estoy entendiendo así, cuáles fueron las funciones de su cargo. Claro, pero efectivamente tampoco contiene un contrato de exclusividad con el Banco Continental, en ese sentido. Ahora bien, cuando el banco me empieza a enviar los pliegos el 22 de enero, yo le digo, banco, si esto está en un documento privado, ¿cómo se entera el banco? No, limítese a las preguntas que estoy diciendo. Preguntar. Hasta el momento ¿usted tenía acceso a los datos o los créditos ya vencidos de esta empresa antes de los hechos imputados? No. ¿Antes de firmar esa minuta? No tenía acceso. No tenía acceso. No tenía acceso. Yo no veía esas cuestiones. Esta empresa Import-Export Adriemar, cuando después me entero, no estaba en cobranza judicial, estaba en la oficina, en gestión en oficinas, no estaba con recuperaciones, no estaba ahí. Yo que iba a saber de que estaba en cobranza judicial, yo no tengo la información de clientes vivos. No estamos hablando de cobranza judicial, que tenía una deuda vencida o era cliente del banco en todo caso. No tenía forma de acceder a esa información. Muy bien. La entrega del sobre, ¿cómo consistió la entrega del sobre? Bien, le explico, doctor. ¿Cómo si el señor Pablo va y deja un sobre en la notaría para que lo entreguen a usted? O sea, no me queda claro. Si es tan relevante el tema, o sea, usted advierte, según su teoría del caso, usted advierte de que es un hecho que lo compromete y aún así le dice, déjelo en un sobre en la notaría. Yo le digo, devuélveme mis papeles. Efectivamente, negligencia mía no ir a la notaría a recoger mis papeles. Él le encarga a un tercero, llévaselo a Arturo Peralta el documento a su oficina. Así es. Ese tercero le encarga a otro tercero que recoge el documento de notaría y me lo entrega a mí. Pero yo supongo que en la notaría ese documento ya ingresó, tiene una fecha de ingreso. Ya se hizo los trámites como quedó claro y nadie lo negó. Se paralizó porque faltaba la firma de la esposa del fiador. No, yo le digo al señor Adán. Esos hechos de ahí, estos hechos que le menciono, ¿por qué usted deja transmitir todo ese periodo, deja transcurrir todos estos trámites para después decir no puedo porque la empresa, o sea, ¿cómo así más un mes, como mínimo un mes, usted recién se da cuenta que la empresa, ¿cómo usted toma conocimiento que la empresa es cliente del banco? Por información del... Le explico, doctora. Cuando el señor Adán me dice, ¿sabes que tengo problemas? Que todavía no terminas el trámite con ese señor, esto que más, lo vimos hace un tiempo. Sí, pero quiero que me veas bien el tema. A ver, pásame los papeles. Ahí me enseña él una partida registrada del inmueble. Oye, pero si tú una minuta por el banco, le estoy diciendo, ¿qué haces con este documento? Sí, es verdad. ¿Y por qué no me dijiste eso? No me dijo nada. Quiero mi minuta, por favor. Devuélveme mi minuta, por favor. La minuta ya consistía en qué tipo de transacción. Mira, una transacción de reconocimiento de deuda. ¿En qué sentido? O sea, Adán es el acreedor, Adriemar es el deudor. Entonces, como Adriemar le debía al señor Adán, él le dice, págame la deuda en partes, ¿no? Y como me vas a pagar la deuda que tú tienes conmigo en partes, dame una garantía en algo. Y Adriemar le está dando un inmueble, ¿no? Un inmueble para garantizar esa deuda que tenía Adán con Adriemar. Así fue. Esta minuta es un reconocimiento de deuda. ¿A usted quién debía entregarle el sobre? El señor Adán. A mí Pero lo dejó en la notaría. Lo dejó en la notaría. ¿Por qué? Porque el señor Adán tramitó, es un tema de él,
tramitó en la gestión en la notaría, ¿por qué quería hacer la notaría? Bueno, me imagino que quería pues escriturar esa hipoteca, más que todo. Por eso fue en la notaría el trámite, para elevar la escritura pública esa constitución de hipoteca. Así fue. Entonces se hizo una minuta, él la ingresó, yo no la ingresé, él la ingresó, ¿no? Y cuando el trámite no concluyó, yo me entero de ese tema, dame mi minuta, por favor, dame mis papeles. Y eso también se lo dije al banco. Quiero mis papeles, justamente. Entonces, él gestiona la devolución. Y lo hace con terceras personas. El señor Savera, que es conocido de él, amigo de él, le pide a unas terceras personas, te lo va a llevar un amigo del banco. ¿Okay? Y finalmente la minuta nunca llega a Arturo Peralta. Nunca llegó. Por eso que no me queda claro, ¿cómo así, si es tan importante el tema, llega en un sobre abierto, sin identificación? ¿A quién se lo deja? O sea, si era tan importante, ¿por qué darle ese trámite, dejarlo ahí? Le dice el señor Savera a Cita Balocea, entrégale ese sobre, anda a la notaría y entrégale ese sobre. Porque yo que sepa, una notaría no hace funciones de mesa de partes. No hace funciones de mesa de partes. Entonces, simplemente ¿qué confianza hay para hacerlo con un trabajador de una notaría? No, la notaría, la autora Guinaga estaba llevando ese trámite. Entonces, deja el documento, como el señor Adán claramente lo dice, para mi disposición y recogerlo, nada más. Pero la notaría no hace el trámite, lleva el sobre, simplemente espera que alguien lo lleve o que alguien lo recoja, nada más. Cuando yo pido la devolución del documento, entonces él coordina esa devolución y envía a una tercera persona para recogerlo. Y esa tercera persona abre el sobre, que ya sabía que era dirigido a mí. Entonces, a su vez se le encarga a una tercera persona y en ese interín el señor Morán abre el sobre. Lo abre y lo comunica a Recursos Humanos. Así fue, esta es la relación entre el sobre y la demanda. O sea, cuando yo le pido al banco que me explique cómo este documento privado, minuta, donde el banco no participa, que no es un documento público, es una minuta, un documento privado, está en un sobre que no tiene breveto del banco y está físicamente en un ambiente que no es del banco, ¿cómo llega a poder del banco? Y el banco no contesta nunca. Usted no encargó a la persona que le iba a entregar, quien encargó fue la otra persona. Así es. Yo no le encargué. Muy bien. ¿Algunas precisiones más? Señores abogados, muy sucintamente, por favor, menos de un minuto. Sí, solamente precisar de lo que manifestó la abogada de la empresa, señalar de que la retención de todo ese trámite no hubiese sido parte del trabajador. Por eso le decía, para entender, el principal interesado en que se suspenda eso es el trabajador. O sea, por sentido común, ¿cómo el trabajador no va a querer que se suspenda si cuando se toma conocimiento que era un cliente por internet de la empresa, pide que se suspenda? Por eso el sentido común es acá importante, doctora. O sea, no es que el trabajador no haya querido, es el trabajador interesado primero que se suspenda eso, porque sí tiene conocimiento que no puede brindar información a un cliente del banco, o brindar, ese apoyo a un cliente del banco. Y segundo, doctora, en relación, cuando la abogada de la empresa señala de que no entiende lo de Balboceda. Por eso es importante las declaraciones indagatorias que está en la Fiscalía. La señorita Balboceda, que jamás conoce, que no lo conoce, señor Arturo, que ya lo ha dicho, nunca le encargó nada, es la que finalmente recoge el sobre privado, que es que parte de ahí la violación al secreto de las comunicaciones del señor Arturo Peralta, ¿no? Gracias, señor. Sí, solo unas precisiones también finales. El anexo 1G de la contestación de demanda contiene esta minuta, esta transacción extrajudicial que está la firma del demandante como abogado. Y es para aclarar que además del reconocimiento de la deuda, en esta misma transacción se hace la constitución de la hipoteca, ¿no? Que es el tema también, un tema central, que se constituye una hipoteca en favor del acreedor, que era el señor Adán Cáceres. Quien la constituye es el deudor del señor Adán Cáceres, pero que también era deudor del banco, y constituye una hipoteca sobre un inmueble que ya estaba hipotecado en favor del banco, ¿no? Y para resaltar que
el demandante señala que no tenía conocimiento de que Import and Export Adrimar eran clientes del banco. Sin embargo, él, por las funciones que tenía, podía tomar conocimiento por las bases de datos a las que puede acceder, ¿no? Y en todo caso no ha dejado claro cómo es que finalmente toma, si él señala que no tuvo conocimiento cuando empieza a gestionar esto, que es en marzo del 2015, cómo es que toma conocimiento. Según su declaración es en junio, según la declaración que hace en los descargos. Sin embargo, el 5 de junio insiste con la notaría en enviarle una minuta aclaratoria, ¿no? Y la siguen gestionando. Y ratificar o poner énfasis en el hecho de que los correos electrónicos de julio del 2015, que están adjuntos como anexo 1G, demuestran que en ningún momento el demandante solicitó que se cancele o se paralice esta transacción por haber tomado conocimiento de que no podía participar en la misma, sino que fue otra la razón, que era que no se obtuvo la firma de la esposa del fiador, ¿no? ¿Cuál es el sistema del banco para tener conocimiento de quién es o no es cliente del banco? Todos los trabajadores tienen un código de acceso al banco, digamos como un intranet, ¿no? O sea, un código de acceso para que puedan ingresar a los sistemas del banco. ¿Ya? Y allí hay un registro, que es el reporte que se puede ver, que se ha adjuntado como anexo 1D, ¿no? Que es donde dice consulta detallada de un crédito. Esta consulta, o sea, si el demandante va a participar, porque queda aprobado que el demandante ha participado en una transacción entre el señor Adán Cáceres y la empresa Import y Export Adrimar. ¿Algún medio probatorio que acredite eso? ¿Que pueda haber ingresado? O que tenga acceso a esa base de datos. Bueno, creo que el medio probatorio es este anexo 1D, donde está el reporte, y segundo, el tema de sus funciones, ¿no? Y él mismo, en el procedimiento de despido, tampoco niega haber tenido acceso, haberlo conocido. O sea, en ningún momento ha dejado claro, en todo caso, por qué niega al principio conocerlo y luego haber tomado conocimiento. Incluso tampoco en sus medios probatorios ha acreditado que haya solicitado la paralización de la operación, ¿no? Muy bien. Téngase presente lo expuesto por los señores abogados. En consideración que falta todavía que observa la parte demandada respecto a los medios probatorios extemporáneos presentados en la fecha, le vamos a otorgar hasta el 13 de febrero, señor abogado, para que pueda absolver lo conveniente. Y voy a citar a la notificación de la sentencia al 5º día. Esto es 21 de febrero, 4 de la tarde en estas instalaciones. Teniendo en cuenta que la complejidad del caso, necesito analizar con mayor detenimiento los medios probatorios y tener en cuenta la solución de la abogada, me voy a reservar el fallo. Se agradece su participación y muy amablemente les pido por favor que me esperen la parte de afuera porque tengo que iniciar otra audiencia. Gracias.